Masejet Babakamá, Daf Hafa Mudalef 20a, pero comenzamos las últimas 18 líneas del Daf anterior. La Mishnah a continuación nos va a hablar del mazik, del daño de shen, de diente. Veamos la Mishnah. Dice la Mishnah: Keitzad hashen muedet, leechol et arraui la, habema muedet leechol perot virakot. Nos dice la Mishnah, shen siempre es muad, ¿sí? O sea, cuando un animal daña a través de shen, a través de diente, siempre es muad, es regular y por ende debe pagar el dueño del animal perjudicador. ¿Cuánto? Nezek shalem, valor completo del daño realizado, del daño causado. Ahorita, ¿cuándo es que aplica esto? Dice la Mishnah, te voy a decir cuándo. Cuando el diente come algo apto para él, o sea, cuando come frutas, verduras, ¿sí? O sea, básicamente cuando hace un daño y tiene provecho del daño. Cuando es fruta y verduras, tiene provecho del daño, ¿sí? Igualmente, aplican lo mismo en un animal que va a ser muad cuando come frutas y verduras. Si aparentemente está repetido, ¿sí? Ya vimos esto anteriormente, de que uno se refiere a, para enseñarte de que shen, de que esta alajá de shen aplica en behemá, o sea, en animal doméstico, y también en hayá, muy bien, también en animal salvaje. Ok. Sigue la Mishnah diciendo, Achla kesuto kelim meshalem hatzinezek. Dice la Mishnah, si comió el animal no frutas o verduras, ¿sí? Que otra vez, que es shen cuando tiene provecho del daño que hace, o sea, cuando come frutas o verduras. Pero no come frutas o verduras en este caso, sino comió ¿qué? Agarró una ropa y la comió, o unos utensilios y lo comió. En este caso, ¿es normal? ¿Es común? No es común, no es normal. Entonces, no pertenece a Shen este daño, sino pertenece a ¿qué? A Keren. Y por lo tanto, debe pagar si es Tam, Hetzi Nezek, y si es Moad, Nezek Shalem. Que significa Tam inocente, o sea, las primeras que no es habitual en dañar todavía. Sigue diciendo la Mishnah, dice la Mishnah, todo esto que decimos de que en Shen, cuando tiene provecho y todo, tiene que pagar Nezek Shalem, tiene que pagar el valor completo del daño realizado, causado, es únicamente cuando el daño fue realizado ¿en dónde? Ubier bisde ajer, en el campo, en la propiedad, en los bienes de la parte perjudicada, del Nizak. Pero si un animal dañó frutas de otra persona en Reshut Arabim, en dominio, en propiedad pública, en ese caso no debe pagar nada. De imnehenet, meshalemet mashenenet. Sin embargo, si tuvo provecho de la comida, o sea, si el animal comió inclusive en Reshut Arabim, que está exento de pagar por el daño causado, pero al fin y al cabo ahorita que comió las frutas en Reshut Arabim, ya el dueño del animal no tiene que darle la cena, ¿sí? Entonces en este caso debe pagarle al dueño de las frutas no el valor del daño causado, sino el provecho que tuvo. Que vamos a ver en la Gemara, vamos a explicar, vamos a ver que es menos. Sí, les explico, se adelanto una vez. Si es el daño causado, si la fruta cuesta 1,000, pues tiene que pagar 1,000. Pero si es si tiene que pagar por el provecho que tuvo, pues ¿qué le va a dar en la noche? ¿Paja o le va a dar cebada o cosas así? ¿Sí? Eso cuesta mucho menos que una fruta. Entonces tiene que pagarle el provecho. Vamos a ver en la Gemara sobre esto. Sigue diciendo la Mishnah, Keitzad meshalemet masheneenet, achla mitoch harejava meshalemet masheneenet. Mitzidea rejava meshalemet masheizika. Bien, la Mishnah nos dice, un segundo. Todo lo que decimos que no debe pagar por el daño causado, por el valor del daño causado, pero sí por qué, por el provecho que tuvo, ¿sí? Cuando fue en Reshut Arabim, como acabamos de decir, esto es únicamente cuando el animal comió las frutas en la mitad de la calle. Que ahí es regular que el animal pase, y por ende es regular que coma ahí. Y por eso si es regular, pertenece a Shen, y Shen en Reshut Arabim está exento de pagar. Entonces está exento de pagar por el daño causado, pero tiene que pagar por el provecho. Sin embargo, si el animal estaba caminando por la calle y comió unas frutas que estaban en Reshut Arabim, pero no en la mitad, sino en los costados, ¿sí? Que ahí vamos a ver en la Gemara que está hablando en un caso que el animal tiene que voltearse, ¿sí? Para poder agarrarlo, y eso no es común, no es normal. Entonces ya no pertenece más a Shen porque no es normal, sino pertenece a Keren. Entonces ahí sí va a tener que pagar no por el provecho, sino por el daño causado porque pertenece a Keren. Si es Tam, Hetzi Nezek. Si es Moab, Nezek Shalem, porque recordemos, Keren sí aplica en Reshut Arabim, Shen no aplica en Reshut Arabim, pero Keren sí. ¿Y qué es lo que define? Que ya lo dijimos varias veces anteriormente. ¿Qué es lo que define Shen? Cuando es algo común, regular y provecho, y tiene provecho. Y Keren es cuando es algo no común, no regular, no normal. Ok. Así nos dice la Mishnah. Seguimos un poquito más en la Mishnah. Mi peta jejanut, meshalemet mashenenet, mi to jejanut, meshalemet masheizika. ¿Qué pasa si el animal comió frutas, ¿sí? Que estaban en la entrada de la tienda? Pero en la entrada, en el lado todavía de la calle,
¿sí? Y explico, normalmente en el tiempo de antes cerraban las tiendas con puertas y cuando abrían era una tapa, era una lámina, la sacaban, y, o sea, no había una bisagra y eso, sino la sacaban y lo ponían como una mesa en la entrada y ahí ponían para vender, ¿sí? Pero ¿dónde estaban? Ellos agarraban básicamente parte de la calle, de los costados de la calle, ¿sí? Entonces básicamente nos dice la Mishnah que si el animal comió de la entrada, o sea, donde están las mesas, que están en Reshut Harabim, pues en ese caso, Shen en Reshut Harabim, ¿qué tiene que pagar? Está exento. Entonces no paga por el daño, sino nada más paga por el provecho. Sin embargo, si comió de dentro de la tienda, que eso es Reshut Hayahid, es un bien, una propiedad que pertenece a quien, a la parte perjudicada, pues en este caso debe pagar ¿qué? Nezek Shalem, el valor completo del daño causado. Así nos dice la Mishnah. Bien, la Gemara nos dice lo siguiente. Tanu Rabbanan, Hashem moed le'echol et haraui Keitzad. בהמה שנכנסה לחצר ניזק ואכלה, אוכלים הראויים לה, ושתתה משקים הראויים לה, משלם נזק שלם. וכן חיה שנכנסה לחצר הניזק וטרפה בהמה ואכלה בשר, משלם נזק שלם. ופרה שאכלה שעורים. Bajamor, bueno, expliquemos esta primera parte, después seguimos. La Gemara nos da una baraita que básicamente nos dice lo mismo que la Mishnah. Pero de todas maneras lo digo otra vez. Shen, el daño de Shen es muad desde un principio y tiene que pagar. Es muad cuando come lo que es apto para ella y tiene provecho y por lo tanto tiene que pagar ¿qué? Nezek Shalem. Todo esto es cuando, dice la baraita, cuando el animal perjudicador entra a la propiedad de la parte perjudicada y comió, como dijimos, frutas, verduras, comida, alimentos, productos aptos para él. O bebió bebidas aptas para ella, ¿sí? Para el animal. En este caso pagan Nezek Shalem. Igualmente aplica no nada más en un animal doméstico, sino también en un animal salvaje que entra dentro de la parte de la propiedad de la parte perjudicada y desgarró a un animal y lo mató, ¿sí? Y se lo comió. Sí, que también es Shen, tuvo provecho, es apto para él comer todo. También en este caso tiene que pagar ¿qué? Nezek Shalem. Sigue siendo la baraita. Upara sheachla seorim, vajamor sheachla karshinim, vekelev shelikeket hashemen, vajazir sheachal shel basar, meshalem nezek shalem. Culmina la baraita diciendo lo siguiente, escuchen bien. ¿Qué pasa una vaca que comió cebada? ¿Sí? Normalmente cebada es comida ¿de qué? De burro. ¿Qué pasa? Este es el primer caso. Vamos a decir qué pasa, la halajá después. Segundo caso, ¿qué pasa? Un burro que comió arvejas, un tipo de grano, que en verdad es comida ¿de qué? De vaca. ¿Qué pasa? Un perro que lamió aceite, que en verdad ¿quién lame aceite? El cerdo. ¿Qué pasa? Un cerdo que comió un pedazo de carne, que normalmente ¿quién come carne? El perro. ¿Sí? En todos estos casos se dan cuenta, todos comieron, tuvieron provecho, pero no es común, no es regular. ¿Qué pasa en este caso? Dice la baraita, aún así pagan Nezek Shalem. ¿Por qué? Porque no es que no es apto para ellos esa comida. No es la comida clásica de ellos, pero sigue siendo apto al Ideat Hak, ¿sí? Y ya que es apto al Ideat Hak, ya que pueden comerlo, y es apto bediabada, así en segunda instancia es apto, pues se llama que es comida de ellos y es regular y por lo tanto tiene que pagar ¿qué? Nezek Shalem. Sigue diciendo la Gemara, más Rapapá, ahorita sí es la Gemara, viene Rapapá y dice, de esta varita podemos aprender algo nuevo. Hasta de Amart con midi de lav urge beachlalesh meachila, alidat hak meachila, hay shunra de agil tambre, bejamra de agil benita, meshalem nezek shalem. Dice Rapapá, una vez ya dijimos que cualquier cosa que no es lo clásico, no es lo regular 100%, no es lo común, no es lo normal 100%, y aún así lo come al yedeat hak, sí lo puede comer en segunda instancia. Decimos que sí es como si fuese comida y por lo tanto sí es como si fuese casi como regular y por lo tanto tiene que pagar nezek shalem. Pues en el caso que viene un gato y se come unos dátiles, aunque no es la comida del gato, pero ya que puede comerlo, igualmente en el caso de un burro que come un pescado, a pesar que no es lo que él come, pero ya que pueden comerlo, debe pagar ¿qué? Nezek Shalem, porque se pueden comer y es regular comerlo al yedeat hak. O sea, no es común, no es lo clásico, pero es lo clásico cuando no hay de otra, ¿sí? Entonces eso es suficiente. La Gemara trae una historia. Hau jamara de ajal naama upalse le salah. Jaiver Rabiudá le shalem nezek shalem a naama de asalah hatzi nezek. Ve amai que van de rugel le mejel naama urgena mi le feluse salah de ajal de hader pales. Upatur. Bueno, expliquemos esta parte. Le mata una historia de un burro que comió un pan. Obviamente el burro pertenecía a una persona y el pan pertenecía a otra persona. Entonces el burro se convirtió en un perjudicador, dañó el pan, lo comió. Pero no nada más el pan, sino que el pan estaba dentro de una cesta. Entonces el burro comió el pan, lo dañó el pan y también la cesta. ¿Qué tiene que hacer? Fueron donde Rabiudá a preguntar. Rabiudá dijo, mira, por el pan tiene que pagar Nezek Shalem. ¿Sí? Porque Shen, obviamente lo hizo en la parte de la parte perjudicada. Pero, en la propiedad de la parte perjudicada. Pero por la cesta tiene que pagar ¿qué?
Hatzinezek. ¿Por qué? Porque el pan es común, es regular, es normal que coma el burro. Y por eso tiene que pagar Nezek Shalem, eso es Shen. Pero la cesta es ya una tolada de Ken, ¿de qué? De Keren. ¿Cuándo tiene que pagar? Hatzinezek. Obviamente cuando es tam, cuando es inocente. Pregúntale un segundo, ¿pero por qué? Esto sí es común que coma la cesta. Cuando la cesta tiene un pan, es muy común que muerda el pan y también muerda ¿qué? La cesta. O sea, es común que muerda la cesta por el pan. Entonces este caso es un caso normal. Entonces debería pagar Nezek Shalem también por el pan y también por qué? También por la cesta. Dice la hermana, tienes razón. Estamos hablando aquí en un caso que ya se acabó el pan y después de acabarse el pan vino y ¿qué? Y mordió la cesta. Eso no es común. Por lo tanto, por la cesta va a tener que pagar Nezek Shalem. Pero si durante que come el pan también muerde la cesta, eso ya es normal y ahí sí va a tener que pagar Nezek Shalem. ¿Por qué? Por la cesta también. También por el pan, también por la cesta. ¿Qué acabamos de decir? Ahorita la Gemara viene y pregunta lo siguiente. ¿Qué acabamos de decir? ¿Qué acabamos de ver aquí? Que es normal, sobre la cesta ya la analizamos, pero sobre el pan seguro es normal. Es normal que el burro coma ¿qué? Pan. Y por eso tiene que pagar, por eso es tolada de Shen, por eso es Muad y tiene que pagar Nezek Shalem. Viene la Gemara y pregunta un segundo. Patur Jehu, no me cuadra. Urminu, Achla, Patu, Basar, Betafshil, Meshaim Hatzinezek, Mailav, Bebehema, Lo Behaya. Haya, Basar Urjehu. Haya, Basar Urjehu. De Mitve. Vibaitema, Betavia. Vibaitema, Leolam, Bibehema, U Biftorra. La Gemara ahorita pregunta lo siguiente. ¿Cómo tú me acabas de decir de que el burro es normal de que coma, es común de que coma el pan? No me cuadra, porque hay una baraita que dice que un animal que comió un pan o carne o un tafshil, un guiso, debe pagar únicamente ¿qué? Hatzinezek. Si debe pagar Hatzinezek, la mitad significa que ¿qué? Que no es común. ¿Sí? Dice la Gemara, no me cuadra. Vemos que inclusive el idea Trak no puede comer el animal. ¿Sí? Entonces, o sea, tú me acabas de decir que Hamor paga ¿qué? ¿Por el pan? El burro paga Nezek Shalem. En la verdad está escrito que un animal que come, un animal, y dentro de animales que está incluido, el burro, está escrito un animal que come pan o carne o tafshil o un guiso, ¿cuánto tiene que pagar nada más? Hatzinezek. O sea que ¿qué? Que no es común. No me cuadra. Dice, no, la varita está hablando no en un animal, sino en una hayá. ¿Qué es hayá? Animal salvaje. Animal salvaje no es común que coma pan, pero un animal sí es común, como dijimos antes, y el burro entra dentro de ¿qué? No es un animal salvaje el burro. Si no es Bema, es animal como doméstico. Es Bema, por eso tiene que pagar. Pregúntale un segundo, pero no me cuadra. ¿Por qué? Porque las tres cosas que mencionaste en la baraita, que tú me dices que es hayá, es pan, es carne y es ¿qué? Y es guiso. Listo, pan, tú me acabas de decir hayá, no es común. Te lo puedo aceptar, pero carne, hayá, un animal salvaje, lo que más come que es carne. ¿Sí? Por eso dice la Gemara, no, estamos hablando en un caso, la baraita está hablando en un caso que la carne está asada. Y el animal salvaje no come carne asada, come carne cruda, devora un animal y se lo come. ¿Sí? Otra respuesta es que la baraita está hablando en un ciervo, que un ciervo, especialmente el ciervo, un tzvi, sí no es común que coma pan, que coma carne, no como dijimos que es hayá, sino es un ciervo. Otra respuesta adicional es de que en verdad puede ser que la baraita, que dice que es Hatzinezek, de que en pan, en guiso y en carne, está hablando en verdad en una behemá, como pensábamos en la pregunta. Pero ¿cómo puede ser que es Hatzinezek? Entonces, si dijimos que un Hamor paga Nezek Shalem, que sí es común, dice la Gemara, estamos hablando en un caso que comió el pan que estaba sobre la mesa. Y no es común que el burro o el animal, aunque es común que coma pan, pero no es común que coma pan sobre la mesa. ¿Sí? Y por lo tanto, en ese caso, ya que fue sobre la mesa, va a tener que pagar ¿cuánto? En la baraita va a tener que pagar Hatzinezek. Pero en un caso que no es así, si es común y tiene que pagar Nezek Shalem, como dijo antes Rabbi Yudá en la historia. Seguimos. Hau Barja. De Haza lifta apume de Daná. Sarich selik. Achla le lifta betabre le Daná. Jaibe raba alifta ve Daná Nezek Shalemai ta'ama. Que van de urge le meja lifta urge nami le saruje ule mislak. Dice la Gemara la siguiente historia. Un oez. ¿Saben qué es un oez? Un chivo, una cabrita. ¿Sí? Dice la Gemara, vio un pedazo de nabo, ¿sí? La verdura nabo, encima de un barril. ¿Sí? Encima de un barril. ¿Qué hizo? Se trepó en el barril, se subió sobre el barril y se comió ¿qué? El nabo. Pero cuando subió sobre el barril, ¿qué le pasó al barril? Se rompió. El otro tío se rompió. Dice Raba, mira, por el nabo, aquí el dueño del chivo, de la cabrita era una persona y el barril con el nabo era otra persona. Entonces dice Raba, mira, por el nabo y por el barril tiene que pagar Nezek Shalem. Valor completo. Dice la ¿por qué? Entiendo que por el nabo tiene que pagar Nezek Shalem porque es común de que el chivo coma con los dientes, Shen, es Moad, tuvo provecho y tiene que pagar Nezek Shalem. Pero es común de que se trepe por un barril. Eso no es común, debería pagar Hatzinezek, por eso debería ser Ken. Dice la Gemara, no. Ya que está el nabo encima del barril y es común que vaya a buscar el nabo, entonces lo que hizo es común. O sea, por lo tanto, entra todo dentro de
algo común, algo regular, y por lo tanto debe pagar Nezek Shalem. Eso sí, por el nabo es por el mazik de Shen, que lo comió, que tuvo provecho, y por el barril es por el mazik de Regel. Sí, Regel porque ahí no comió. Sí, pero no es Keren porque no es no común. ¿Sí? Sí, no, sí es común. Ok, seguimos. Otra alajá nos dice la Gemara Amar Ilfa Behema Beshut Arabim Upashtat Zavara Veachla Meal Gabe Jaberta Hayevet Maita Ama Gabe Jaberta Kehatzer Hanizak Dami. Dice Ilfa lo siguiente, escuchen esta alajá interesante. Como vimos Shen, ¿sí? Para hacer el daño de Shen es a través de que haces daño y tienes provecho, por ejemplo con el diente, ese es el caso clásico, el Av. Y esto tiene que hacerse ¿dónde? En Reshut Hanizak, Ubiervis de Ajer, únicamente cuando el daño lo hizo el animal perjudicador en una propiedad, dentro de la propiedad de la parte perjudicada, del Nizak. Viene Ilfa y nos dice lo siguiente, ¿qué pasa a un animal que estaba en Reshut Arabim? Estira su cuello y come una fruta en Reshut Arabim. Normalmente cuando come una fruta otra persona en Reshut Arabim está exento, ¿sí? Pero aquí la come, o sea, lo come esa fruta en Reshut Arabim, que pertenece a otra persona, y no estaba en la calle, sino estaba encima de otro animal, ¿sí? Habían dos animales. Un animal tenía frutas encima, que pertenecía a otra persona, y el otro animal estiró su cuello y comió una fruta encima del otro animal. Dice Ilfa, en este caso tiene que pagar Nezek Shalem. ¿Por qué? Si fue en Reshut Arabim. Dice la Gemara, porque lo hizo encima del animal del compañero, y eso es como si fuese Reshut Hanizak. Por eso tiene que pagar Nezek Shalem. Dice la Gemara, Leima Mesayeh Ale, Haita kupato mufshelet, leajorabu pashtot zavara veachla mimenu hayevet. Dice la Gemara, aparentemente tenemos una prueba para esta alajá que nos acaba de decir Ilfa de una baraita. Porque la baraita nos dice lo siguiente, ¿qué pasa si una persona estaba caminando en Reshut Arabim y tenía una cesta y la tenía tirada para atrás? Y en la cesta, ¿qué tenía dentro de la cesta? Frutas. Y vino un animal, estiró su cuello y comió de la cesta una fruta. Dice la baraita, Hayebe, ¿tiene que pagar qué? El valor. En Reshut Arabim, por Shen no debe pagar ni Hetzin Nezek, cero. ¿Sí? Aquí nos dice la baraita, Hayebe, tiene que pagar. ¿Cuánto? No está escrito cuánto, pero tiene que pagar. O sea, ¿cómo puede ser que tiene que pagar? Aparentemente es regular, se pertenece a Shen, y si es Shen, está en Reshut Arabim, debería estar ¿qué? Exento 100%. De nada. Dice la Gemara, vemos, como Ilfa dijo, que el hecho que lo comió encima de la cesta de la persona, el hecho que está encima de la cesta es como si fuese Reshut Hanizak. Sin embargo, dice la Gemara, no hay prueba. ¿Por qué no hay prueba? Que de amarraba. Bekofetz, Tahanami, Bekofetz. Dice la Gemara, no hay prueba porque podemos decir como dijo Raba en otro lugar, que ahorita a continuación vamos a decir dónde dijo Raba esto. ¿Qué dijo Raba en otro lugar? Que el caso que el animal comió, estiró el cuello y comió, estiró el cuello, pero no alcanzaba y empezó a brincar para alcanzar la fruta. ¿Eso es normal? ¿Que un animal, que una vaca empieza a brincar para agarrar la fruta? No es común. Si no es común, ¿qué se convierte en? Keren. Y si es Keren, ¿cuánto tiene que pagar? Inclusive en Reshut Arabim, puede ser que la cesta, o se le dice, tú querías hacer una prueba que la cesta de la persona que está en Reshut Arabim es Hetzin Hanizak, puede ser que no es Hetzin Hanizak, y la razón que tiene que pagar aquí es porque es Keren. Y si es Tam, tiene que pagar Hetzin Nezek. Cuando dice la verdad que tiene que pagar ¿cuánto? Hetzin Nezek. ¿Sí? Como dijo Raba en otro lugar. ¿Y dónde es ese otro lugar que dijo Raba? La Gemara lo trae, Veje Ditmar de Raba, ajá de Amar Rabbi Oshaya, Behema Beshut Arabim, Alja veachla petura, Amda veachla hayevet, Maishna alja de Urgeu, Amda nami Urgeu, Amar Raba bekofetzet. ¿Sobre qué Raba dijo este tema que estamos hablando en un caso que está brincando, que está saltando el animal? Sobre lo que dijo Rabbi Oshaya. Rabbi Oshaya dijo lo siguiente, dijo una alajá interesante que no está tan clara. Rabbi Oshaya dice, mira, un animal que se encuentra en Reshut Arabim y come frutas, ¿qué es eso? Y tiene provecho, ¿qué es eso? Shen. Sí, perfecto. Dice Rabbi Oshaya, ¿cuál es la alajá? ¿Tiene que pagar en Reshut Arabim o no? Depende. Si está caminando y comió, está exenta, porque es en Reshut Arabim. Pero si está parada y comió, ahí sí tiene que pagar. Dice la hermana un segundo, ¿cuál es la diferencia? Si estaba caminando, ¿por qué está exenta? Porque es común. Y cuando es común pertenece a Shen. Y Shen en Reshut Arabim está exento. Dice también cuando está parada y no se está moviendo, también es común. Y si es común es Shen. Y Shen en Reshut Arabim está exenta. Entonces, pero no entiendo por qué tú me dices que cuando está caminando está exenta. Y cuando está parada está obligada. Dice la Gemara. Responde Raba. No, cuando dice Rabbi Oshaya que Amda veachla hayevet, cuando se paró y comió, que está obligado a pagar, no es cuando se paró y comió, es cuando se paró e intentó pararse, intentó brincar, que eso no es común, y si no es común, ya no pertenece a Shen, sino pertenece a Keren, y si pertenece a Keren, también Reshut Arabim tiene que pagar, tiene que pagar por el valor, cuando está por la mitad del valor causado a Hetzin Nezek. Muy bien, seguimos. Bai Rabbi Zera, mitgalgel mao, ejidami, que gondekaima amir beshut hayachid, veka mitgalgel veati. Mereshut hayachid le Reshut Arabim, mai. Viene Rabbi Zera,
Va a ir Rabbi Zera, ¿sí? Rabbi Zera tiene la siguiente duda, escuchen bien. ¿Qué pasa cuando se arrastra algo en Shen? Dice, no, ¿cuál es el caso? No entiendo cuál es tu duda. Dice, no, te voy a explicar. Vamos a decir que tenemos un paquete de paja, ¿sí? Un montículo de paja, que está en Reshut Yahid. Otra vez, Shen, para que esté obligado a pagar en Shalem, ¿dónde tiene que estar? No en Reshut Rabim, porque Reshut Rabim está exento, sino ¿en dónde? En Reshut Yahid, Reshut Anizak, muy bien, la parte perjudicada, una propiedad de la parte perjudicada. Este paquete de paja, llamémoslo así, ¿está en dónde? En Reshut Yahid. ¿Propiedad particular de quién? De la parte perjudicada. Y el toro, el animal, digo toro, pero es un ejemplo, viene el animal, ¿y dónde se encuentra el animal parado? No en la parte perjudicada, sino en Reshut Rabim, dominio público. Y viene él y jala, no lo come todavía, pero jala, arrastra el paquete de paja que se encuentra en ¿dónde? En la parte perjudicada, y lo jala hacia Reshut Rabim y ahí lo come. En este caso, ¿cuál es la halajá? ¿Vamos según el lugar en donde se comió, donde se realizó el daño? ¿O según el lugar de donde empezó el animal el contacto? O sea, y en este caso va a estar Hayab. Esa es la duda de quién? De Rabbi Zera. ¿Está clara la duda? ¿Sí? Muy bien. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba. Tashema. De Tani Rabbi Jia, Masoy. Mikzato bifnim mikzato bachutz. Achla bifnim hayebet, achla bachutz petura. Mailav mitgalgel beati. Dice la Gemara, mira, hay una baraita que dice Rabbi Jia. Y lo que dice Rabbi Jia es lo siguiente. ¿Qué pasa si hay una carga que está, una bolsa que está llena de cebada? Granitos de cebada. Parte se encuentra en ¿dónde? Parte se encuentra, la mitad se encuentra en Reshut Yahid. Y cuando digo Reshut Yahid me refiero a Reshut Anizak, a una propiedad que pertenece a la parte perjudicada. Parte se encuentra en ¿dónde? En la parte perjudicada, en Reshut Yahid. Y parte se encuentra en ¿dónde? En Reshut Rabim. Este es el caso de Rabbi Jia en la baraita. Otra vez, un paquete de comida que mitad se encuentra en Reshut Yahid y la otra mitad en Reshut Rabim. Y viene el animal y come. ¿Sí? Dice la baraita, lo que come de adentro tiene que pagar. Nezek Shalem. Y lo que come de afuera, Reshut Rabim, no, Reshut Rabim, patur, completamente no tiene que pagar nada. Dice la, ¿cuál es el caso? Aparentemente el caso aquí, cuando dice Bifrim, Bajut, ¿cuál es el caso aquí? Dice la Gemara, aparentemente el caso aquí es cuando el animal vino y agarró esta bolsa que estaba mitad y mitad y la jaló a Reshut Rabim. Y dice, mira, ¿para dónde la jaló? Sí la alejó, sí, perdón, no la jaló para Reshut Rabim. Sí, nos dice la varita, sí la jaló para Reshut Rabim, hacia donde está el animal, está exento completamente. Y si la jaló para dónde, si el animal está en Reshut Yahid y la jaló completamente para dónde, para Reshut Yahid, pues ahí va a tener que pagar completamente. Entonces, aparentemente vemos aquí que vamos en el lugar, no de donde estaba, sino de donde comió, donde causó el daño. Entonces, aquí tenemos la solución de la duda. Así entendemos la baraita. O sea, la baraita no está clara en qué caso está hablando. La Gemara entiende ahorita que el caso es que lo único que está claro en la baraita es que el paquete estaba mitad en un lado, mitad en el otro lado. Pero dónde fue el daño y qué pasó y qué eso no está tan claro. Dice la Gemara, aparentemente lo que se refiere a la baraita es decir que Bifnim, Hayebet, que adentro está obligado, tiene que pagar Nezek Shalem y afuera está exento. Está hablando en un caso que lo jaló para afuera exento, que lo jaló para adentro Hayab. Entonces aquí tenemos una prueba de que vamos en un lugar del daño causado, donde la comida, muy bien, y no de donde empezó el contacto. Dice la Gemara, no hay prueba, ¿qué estás hablando? Lo, Eima, Ajla, al mashe bifnim hayebet, al mashe bachutz petura. Dice la no, en verdad puede ser que vamos en un momento de donde empezó el contacto, donde lo agarró, de donde lo tomó. ¿Qué nos dice la baraita? Que bifnim hayab y bachutz patur, que adentro hayab y afuera exento. Dice no, lo que se refiere aquí es vamos el momento del contacto y por lo tanto, o sea, podemos decir que vamos en el momento del contacto y por lo tanto, si come la parte que estaba dentro de la bolsa, ¿sí? Que en el momento del contacto estaba dentro, pues ahí tiene que pagar Nezek Shalem por esa parte. Y si come la parte que estaba afuera, a pesar que la metió o la sacó, va a estar exento por esa parte. Entonces no hay prueba. Otra manera como tumbar la prueba, y baitema, kikamar behaya biftila de asfasta, Beftilá de asfasta. Otra explicación es que podemos decir que en verdad, cuando dice la varita bifnim y bachutz, sí es cuando, un segundito, sí es cuando lo jaló para adentro está obligado por toda la bolsa. Y cuando lo jaló para afuera está obligado, está exento por toda la bolsa, así como dijimos antes. Pero aún así no hay prueba. ¿Por qué? Porque puede ser que todo lo que dice la Rabbi Jia en la varita está hablando en un caso de
no cabía todo lo que dice Rabbi Jía no era un saco de cebada, sino era un saco de ftilá de asfasta, que son plantas largas, ¿sí? De tal manera que cuando hay una larga, esa misma planta está también adentro y también afuera. Entonces, si está afuera y lo jala, podemos decir que todo es como si fuese que está afuera. ¿Por qué? Porque cuando agarra la parte de afuera, se jala toda. Y si está adentro y agarra adentro, es como si fuese que todo está adentro. ¿Por qué? Porque si agarra una parte, agarra toda. Y ahí es cuando nos dice Rabbi Jía lo que nos dice, ¿sí? Que vamos según el lugar de la comida, ¿sí? Porque en verdad también el lugar del contacto, ya que es un pedazo, aunque si lo tocó en la parte interna, aunque hay una parte en la parte de afuera, pero ya que está conectado es como si fuese que está todo adentro. Pero nuestra duda es en un caso de ¿qué? De cebadas, de granos, que cuando tocas una parte no estás tocando los otros granos. En este caso todavía hay duda y no hay prueba para esto, de lo que dice Rabbi Jía. Seguimos. Ajla kesut vejule. Mencionamos en la Mishnah que si comió Shen, ¿sí? Shen es cuando come algo apto, algo comestible, o sea, frutas, verduras. Pero si comió una prenda, una ropa, un utensilio, algo por el estilo, no es común. Si no es común, no pertenece a Shen, sino pertenece a Keren y por lo tanto no tiene que pagar Nezek Shalem por el valor, sino Hetzi Nezek. Después la Mishnah nos dijo lo siguiente: Bamet María Murim Bereshut Anizak, al Bereshut Rabim Patur. Todo lo que dijimos es cuando es. Todo lo que decimos que tiene que pagar es cuando el daño perjudicado fue causado ¿en dónde? En Reshut Yahid, en la propiedad de la parte perjudicada. Pero si fue en Reshut Rabim, ahí va a estar exento completamente. Ahorita bien, escuchen bien esto porque es importante para entender la Gemara a continuación. Repito bien, la Mishnah antes de decirnos Bamet María Murim, ¿en qué caso estamos hablando? Nos mencionó dos alajot, ¿sí? ¿Cuáles son los dos alajot? Una, que cuando come fruta y comida, verdura, tiene que pagar Nezek Shalem. Y dos, que cuando come Ksuto Kelim, utensilios y ropa, tiene que pagar, que eso ya no es Shen, sino es Ken, y tiene que pagar ¿qué? Hatzi Nezek. Estos son los dos alajot. Y después nos dijo un segundo, todo esto es cuando es en Reshut Yahid, en la propiedad de la parte perjudicada, pero en Reshut Rabim está exento. La pregunta es, ¿esa parte va sobre las dos alajot? O sea, que en Reshut Rabim si come Ksuto Kelim va a estar exento completamente también de Hatzi Nezek, o solo sobre lo primero. ¿Sobre qué va esto? ¿Sí? Vamos, aparentemente, sí, pero la Gemara va a traer más loquet sobre esto. Dice la Gemara, ahí, ¿sobre qué va esto que decimos que cuando fue en Reshut Rabim está exento completamente? ¿Solo cuando comió frutas y verduras, que es por Shen, o también cuando comió utensilios y prendas, que es por Keren, también ahí va a estar exento si se hace en Reshut Rabim? Dice la Gemara, Amarrab, Akulhu. Dice Rab, va sobre los dos, sobre frutas y verduras y sobre utensilios. Si lo hace en Reshut Rabim, ¿va a estar qué? Exento completamente. ¿Por qué Maitama? Pregunta la hermana, no entiendo. Entiendo cuando es fruta y verdura, ¿por qué? Porque Ubierves de Ajer, Shen es únicamente ¿en dónde? En Reshut Yahid, pero el otro Keren es también Reshut Rabim, ¿por qué va a estar exento? Dice la Gemara, escuchen bien, Kol hameshaneu ba'ajer veshinabo patur. Hay una regla que nos dice lo siguiente: cualquier persona que hace algo no normal, ¿sí? Y a raíz de eso viene otra cosa y se hace también no normal, ¿sí? O sea, alguien que hace algo no normal, y ahorita lo van a entender un poquito mejor, y después viene algo también no normal y causa un daño, está exento. O sea, en nuestro caso, si tú me dices que Sut y Kelim lo pusieron en Reshut Rabim, ¿es normal poner prendas y utensilios en Reshut Rabim? No es normal, ¿sí? ¿Y es normal que el animal venga y coma los utensilios? No es normal. Entonces, hubo dos cosas anormales, ¿sí? En este caso, en Reshut Rabim está exento, esa es la regla. Todo lo que decimos que quieren está obligado, aunque de por sí es algo no normal, es cuando es un daño no normal, pero la razón que está en la calle, lo que se causó el daño, en lo que se causó el daño, sí es normal. Pero aquí que hubo doble daño, o sea, doble no normal, perdón, que poner Ksuti Kelim en la calle es normal o no es normal? No es normal. Y que el animal lo comió, tampoco es normal. Entonces en ese caso no tiene que pagar ni Hatzi Nezek. ¿Así dice quién? Así dice Rab. O sea que cuando en Reshut Rabim está exento, en el caso de en Reshut Rabim está exento, va sobre los dos. Cuando el animal come frutas y verduras, y cuando el animal come en Reshut Rabim, Ksuti Kelim, cuando muerde prendas y utensilios. Así opina Rab. Sin embargo, Shmuel viene y discute. Shmuel amarlo, Shanuela perot virakot, abar kesut bekelim, hayevet. Shmuel dice, no, todo lo que decimos que en Reshut Rabim está exento completamente es únicamente cuando comió frutas y verduras, ¿sí? ¿Por qué? Porque Shen, eso es Shen normal, pertenece a Shen, y Shen en Reshut Rabim está exento. Pero cuando comió Ksut y Kelim, que pertenece a Keren, Keren se aplica en Reshut Rabim, por lo tanto se tiene que pagar Hetzi Nezek. Sí está. Sí, y él no está de acuerdo aparentemente con esta regla, que si hizo algo anormal, y después algo otra vez anormal, está exento. Él no está de acuerdo. No está de acuerdo con eso, Shmuel. O sea, Shmuel es como tú dijiste antes, ¿sí? Sigue siendo la llamada, Vejena ma Resh Lakish, Akulu, Veaz da Resh Lakish etame.
De amar Shakish te parot bershut arabim achad rebutza bachad mealechet ba'ata mealechet berebutza petura. Rebutza mealechet chayevet. Dice la Gemara, también Resh Lakish opina que cuando la Mishnah dice que en bershut arabim está exento, va sobre todo, o sea, sobre frutas y verduras y también sobre utensilios y prendas, como la opinión de Rab, como la primera opinión que mencionamos antes. Y aumenta la Gemara y nos dice, escuchen bien, que Resh Lakish va como su propia opinión mencionada en otro lado. ¿Por qué? Resh Lakish dice en otro lado la siguiente alajá. ¿Qué pasa? Escuchen el caso. Dos animales, dos vacas, que están ambas en Reshut Arabim, ¿sí? Una está agachada en Reshut Arabim, en la mitad de la calle, y la otra está caminando. Vino la que está caminando, ¿sí? Y pateó con intención de dañar, patear con intención de dañar ese daño que es Keren, ¿sí? Con intención de Keren. Pateó la que está caminando a la que está agachada. En este caso, a pesar que pertenece a Keren y Keren es Torabim, si hay que pagar, en este caso, dice Resh Lakish, no tiene que pagar. ¿Por qué? Como la regla que mencionó Rab antes. ¿Por qué? Porque de por sí es raro patear con intención, no es normal patear con intención de dañar, no es normal. Y no es normal que esté un animal agachado, agachado en la mitad de la calle. Entonces, por lo tanto está exento. ¿Sí? Sin embargo, si la que está agachada pateó a la que estaba caminando, ahí nada más hay algo no normal, una cosa no normal, que pateó con intención de dañar. ¿Sí? Pero pateó a un animal que estaba caminando, eso es normal, que esté caminando. Entonces, en ese caso va a estar hayab. O sea que básicamente, Resh Lakish que dice aquí, como Rab, que Reshut Arabim está exento, va sobre todo, sobre frutas y verduras, y por otro lado también sobre utensilios y ropa, cuadra con lo que dice Resh Lakish en otro lado. Sin embargo, Rabbi Yohanan amar, lo shanu ela perot virakot, aval kesut vekelim hayevet. Leima Rabbi Yohanan letre de Resh Lakish afiru b'shte parot, lo leolam itle, kesut avde inshi, de manje glime umitavje, aval behema lavurje. Sin embargo, Rabbi Yohanan viene y discute y dice, no señor, Rabbi Yohanan está de acuerdo con la opinión de Shmuel, que todo lo que decimos en la Mishnah, que en Reshut Arabim está exento completamente, es únicamente cuando dañó en Reshut Arabim, ¿qué? Comida, verdura, frutas, que es Shen, ahí está exento. Pero cuando dañó utensilios y ropa que pertenece a Keren, ahí no está exento y tiene que pagar. Hetzin es de como la opinión de Shmuel. No decimos esa regla que cuando hay dos cosas anormales, dos cosas raras, está patur, no así. Dicen, según esto sale, que si Rabbi Yohanan me discute en esto, aparentemente Rabbi Yohanan también discutiría en lo que dice Resh Lakish, en el tema de las dos vacas, ¿sí? Porque aparentemente está conectado, ¿sí? Dice, no. Rabbi Yohanan sí puede estar de acuerdo con Resh Lakish en el de las dos vacas. ¿Por qué? Y la única discusión que tiene con Resh Lakish es únicamente en un animal que come utensilios y ropa. Porque, ¿cuál es la diferencia? Se nos tengo que explicar por qué. Porque utensilios y ropa, ¿sí? Sí es común, no es tan común, pero sí hay gente que deja la ropa un segundo y utensilios en la mitad de la calle para descansar un poquito. Están caminando mucho, quieren descansar, paran y lo dejan. Entonces sí es un poco común, ¿sí? A diferencia del animal, que no es común en absoluto que esté agachado. Se puede ser que en ese caso, puede ser que Rabbi Yohanan sí está de acuerdo con la regla de Resh Lakish, y la razón que discute en Ksut y Kelim es porque eso de verdad sí es común a veces, sí es un poco común, no es tan común, pero sí es un poco común. Por eso es de que él discute nada más en Ksut y Kelim y no en Pará. En Pará no es nada común y por eso va a estar de acuerdo puede ser que esté de acuerdo con Resh Lakish en eso. Seguimos, Rabotai. Veim nehenet meshalemet vejule. Bekama, Rabba Amar de Me'amir, Rabba Amar de Meseorim Bezol. Mencionamos en la Mishnah, que repito otra vez, cuando daña frutas y verduras en Reshut Arabim está exento. Dice la Mishnah, un segundo, está exento del valor del daño causado, pero tiene que pagar el provecho. ¿El provecho que tuvo quién? El dueño, se ahorró la cena del animal. Sí, que siempre es menos que el valor del daño causado, porque fruta es mucho más caro que lo que come el animal. Pero el provecho sí tiene que pagarlo. ¿Cuánto tiene que pagar? Se llama Mahloket. Rabba dice que tiene que pagar el valor de la cena del animal que se ahorró, el valor de la cena de paja, ¿sí? Que es muy, muy poquito. Rabba dice, no cena de paja, un poquito más, cena de cebada, ¿sí? Que es un poco más costoso, pero no cebada costosa, sino cebada barata, que es un tercio menos del valor de la cebada del mercado, ¿sí? Pero sigue siendo un poco más de eso. Pero no es, ambas opiniones no es el valor del daño, ¿sí? Dice la Gemara, Tana Kabate de Rabba, Tana Kabate de Rabba, Tana Kabate de Rabba, Rabbi Shimon ben Yochai Amar Mishamet Elat Me'amir Bilbad, Tana Kabate de Rabba, Imnenet Meshanet Mashenet, que Tadchlaka Bo Kabay, Men Omrim Meshamet Bemehem, El Omrim Kama Adam Rotzel Achil Yom Todo Davar Raui La, Afal Pi Sheno Ragil, Lefikach,
Ajla, Gitino, Dabarra, Petura. Dice, hay una baraita a favor de Rabá y una baraita a favor de Rabá. ¿Sí? Una con Rabá con He, otra Rabá con Aleph. ¿Sí? La primera baraita a favor de Rabá, que dice en la baraita Rabbi Shimon Bar Yochai, dice que el animal que causó un daño y comió algo en Reshut Rabim está exento de pagar por el daño causado, pero sí tiene que pagar ¿qué? Dme Amir, que es Dme Amir, el valor de la cena de paja. O sea, como la opinión de Rabá. Y una segunda baraita que es a favor de Rabá con Aleph, que está escrito que un animal que dañó en Reshut Rabim, si tiene provecho, debe pagar, no debe pagar por el daño causado, pero sí por el provecho. ¿Cómo es eso? Dice la baraita, esa segunda baraita dice, si comió cabo cabaim una cantidad de frutas muy caras, no decimos que tiene que pagar el daño de esas frutas, ¿sí? Sino tenemos que evaluar cuánto la persona le iba a dar de comer al animal, algo apto y adecuado para el animal bien, que es algo bien, no paja, sino algo cebada, se orí muy bien, y tiene que pagar ese valor. Y a pesar que él mismo normalmente, la persona no le da seorim, porque no tiene dinero suficiente o algo así, pero y por eso le da paja, aún así tiene que pagar, ¿qué? Tiene que pagar seorim, eso es como la opinión de Rabba con Alif. Y culmina la verdad diciendo que por lo tanto, si comió Reshut Rabim trigo, si o cualquier otra cosa que le causa mal al animal, o que tenga provecho en el paladar, pero le causa mal, en este caso obviamente va a estar exenta. ¿Por qué? Porque este Reshut Rabim no tiene que pagar por el daño causado, y sí tiene que pagar ¿por qué? Por el provecho. Cuando tuvo provecho, pero algo que le causa daño, pues no hay ni provecho y tampoco por el daño causado no hay que pagar porque es en Reshut Rabim. Muy bien. Seguimos, Rabotai. Amarle Rab Hazdale Rami Barjama. Lo havet gaban beurta bitjuma de betjuma. De Bayalan mile mealiata. Amar mai mile mealiata. Amarle. Hadar bechatzer javero. Shelom idaato. ¿Tzarich le al otro sahar o en tzarich? Escuchen bien este tema. Vamos a empezar un tema de Zene Neves de Haser, Zene Neves de lo Haser, Zelo Neves de Haser. Vamos a ver este tema aquí. Le dice Rab Hazdale Rami Barjama. Lástima no estuviste con nosotros el día de ayer dentro del Tjum, o sea, cerca a nosotros. ¿Por qué? Porque teníamos una duda muy grande y no estábamos hablando del tema. Le dice Rami Barjamá, ¿y cuál es esa duda que tenían sobre qué? Le dice Rab Hazdale, te voy a decir cuál es la duda que teníamos. ¿Qué pasa a una persona que está habitando, ¿sí?, en el recinto de su compañero? Pongámosle nombre aquí a la gente, ¿sí? Shimón es dueño de un recinto, ¿sí? Y Reubén está habitando en el recinto de su compañero sin que Shimón sabe, sin su consentimiento. La pregunta es si tiene que pagar por eso o no tiene que pagar por eso. ¿Reubén tiene que pagar por el hecho que está habitando o no? Esa es la duda que tenía. Y la Gemara nos explica un segundo cuál es el caso de esta duda, no está tan claro. Ejidami. Y leima bejatzer de lo kaimalan leagra וגברה דלא אביד למיגר, זה לא נהנה וזה לא חסר. אלא בחצר דקיימא לאגרא, וגברה דאביד למיגר, זה נהנה וזה חסר. לא צריכה, בחצר דלא קיימא לאגרא, וגברה דאביד למיגר, מאי? מציאה אמר להם מאי חסרתיך, או דילמה מציאה אמר, התהנת. Dice un segundo, ¿cuál es el caso de tu duda? Si el caso es sobre un recinto de quién, de Shimón, en el caso que dimos, sí, en el ejemplo que dimos, que no está para rentar, no la pone Shimón para rentar. Y Reubén, o sea, el ocupante, sí, el que está viviendo, el ocupante, el que se metió a ese patio, es una persona que no necesita rentar casa tampoco. ¿Por qué? Porque él tiene una casa gratis que le dan unos amigos, o él tiene una casa particular también, él tiene donde habitar. Dice la manera, no puede ser que aquí tienes duda, porque en este caso, fíjense bien, es un caso que zelo nehene ve zelo haser. O sea, el ocupante, Reubén, ¿sí?, no está teniendo un provecho de este patio en el cual está ocupando. ¿Por qué? Porque tiene otras 1000 opciones, ¿sí? Y adicionalmente, el dueño del patio, Shimón, ¿sí?, no pierde nada. ¿Por qué no pierde nada? ¿Qué le molesta? No está dañándole nada, no se están dañando las paredes, ya es viejo, vamos a decir que ya está negra, está sucia las paredes. ¿Qué le molesta? Zelo nena, vezelo haser, este no está teniendo provecho y este no está perdiendo nada. Si este no está teniendo provecho, me refiero al ocupante, que se está teniendo provecho del patio, pero no está teniendo provecho vital, porque se puede ir a otro lado. Si eso se llama que no tiene provecho. Si no está teniendo provecho y el dueño, y Shimón, no está perdiendo nada, entonces obvio que el ocupante no va a tener que pagar nada. Entonces no hay cuál es la duda. Entonces no es ese caso. ¿Qué más decir? No, el caso es cuando el patio, el recinto, la casa, ¿sí?, de Shimón, sí estaba al alquiler, ¿sí? Y el ocupante tiene por otro lado
y el ocupante no tiene, sí necesita rentar casa, porque no tiene otra casa donde vivir, no tiene otro recinto donde estar, no tiene una casa propia, no tiene nadie que le preste nada. Entonces, en este caso, ¿cuál es el caso? El ocupante está teniendo un provecho, ¿sí? Y el dueño está perdiendo. ¿Por qué? Porque él la quiere alquilar, y ahorita que se metió él, no puede alquilarla. Entonces, en este caso, dice la Gemara, tampoco puede ser la duda, porque en este caso no hay duda de que seguro que el ocupante va a tener que pagarle, Reuben va a tener que pagarle a Shimón. Sí, no hay duda en esto. Dice, no te voy a decir cuál es el caso de la duda. El caso de la duda es en un patio, en un recinto que no está para alquilarse. Shimón no la puso para alquilarse. Y Reuben, ¿sí?, tiene que rentar una casa porque no tiene una casa gratis que le dan o no tiene una casa propia. Entonces, en este caso es ZNN. El ocupante está teniendo un provecho, porque sin esto no tiene dónde estar, está teniendo un provecho real, ¿sí?, provecho vital. Y el dueño, Shimón, no está perdiendo nada. ¿Por qué? Porque por sí no la puso a alquilar. Entonces no está perdiendo nada. La pregunta que hace, y aquí es la duda. Por un lado podemos decir de que en este caso el ocupante puede decirle al dueño, Reuben a Shimón, le puede decir, mira, ¿qué te molesta que yo estoy aquí? ¿Qué te hice perder a ti? De por sí no la ibas a rentar, si no te tengo que pagar nada. O por otro lado, el dueño le puede decir, Shimón le puede decir a Reuben, el ocupante, le puede decir, mira, un segundo, tú tuviste provecho. Si tuviste provecho, págame por provecho, tuviste provecho por mi propiedad, entonces págame. Esta es la duda que tuvo Rav Hasda. ¿Sí? Bueno, entonces se encontró con Rami Bar Jamá y le dijo, lástima que no estuviste ayer para solucionarnos esto, pero por lo menos, bueno, dime ahorita tu respuesta. Le dice Rami Bar Jamá, amarle matnitin hi. Le dice Rami Bar Jamá, Rav Hasda, esto es nuestra Mishnah. Hey matnitin, ¿qué Mishnah? Le dice Rami Bar Jamá, amarle, lejite shameshli. Haz un servicio, cuando me realices un servicio para mí, te digo que Mishnah está. Bueno, de inmediato Shakal Sudre, carajle. De inmediato agarró la bufanda, agarró la prenda de Rami Bar Jamá, se la dobló y ya le hizo un servicio. Ahorita le dijo Rami Bar Jamá, bueno, ahorita dime dónde está escrito en la Mishnah la respuesta para esto. Amarle, veim neenet, meshalemet masheneenet. Mencionamos en la Mishnah, respecto a Shen, que si lo hizo en Reshut Rabim no tiene que pagar por el valor del daño, pero por el provecho que tuvo. Si tuvo provecho, tiene que pagar por el provecho. Significa que por provecho hay que pagar. Esto aquí también, tú tuviste provecho del patio, tienes que ¿qué? Tienes que pagar. Dice la Gemara, amarra bakama lo hali velo margish gabra de maresae de afalgab de lo dami de matritir cable mine hay zenene vez de hacer hay zenene vez de lo haceru. Dice la Gemara, fíjense qué increíble, una persona que Akadosh Baruj Hu está con él no tiene que tener miedo en nada. ¿Por qué? Dice la Gemara, Rami Bar Jamá, Akadosh Baruj Hu está con él, no tiene que tener miedo. Él le respondió y le dijo que eso es una fuente. La duda, no hay duda, porque es una fuente de la Mishnah. Y Rav Hasda aceptó la respuesta. Y dice, ¿cómo lo aceptaste? Son dos casos completamente separados. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el caso de la Mishnah, o mejor dicho, empecemos con nuestro caso. El caso de la duda es Zenena vez de lo hacer. Cuando el ocupante tiene provecho, pero el dueño no está teniendo una pérdida, porque por sí no lo iba a alquilar, como explicamos. Y el caso de la Mishnah es cuando Zenena, cuando el mazik, el perjudicador, el dueño del animal perjudicador, comió la fruta, ¿sí? O sea, tuvo provecho, pero vez de hacer, pero el dueño de la fruta sí le está faltando. Entonces son dos casos diferentes. Y aún así Rav Hasda recibió la respuesta. Dice la Gemara, fíjate, cuando alguien está con alguien, cuando Akadosh Baruj Hu está con alguien, no tiene que tener miedo. Aquí Akadosh Baruj Hu estaba con Rami Bar Jamá, le dijo una fuente ahí y Rav Hasda la aceptó. Muy sencillo, ¿sí? Así uno tiene que saber cómo musar. Obviamente no tenemos una prueba todavía, ¿sí? La Gemara va a explicar ahorita Rami Bar Jamá, pero tenemos que entender, cuando Akadosh Baruj Hu está con nosotros, aunque dice algo que no cuadra 100%, se va a recibir. ¿Sí? Ok. De Rami Bar Jamá, Stam Perot, Reshut Rabim, Afkure Mafkerleu. Sin embargo, explica la Gemara que Rami Bar Jamá sí trajo prueba en nuestra Mishnah. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es el caso de nuestra Mishnah? Que un animal comió frutas, ¿en dónde? En Reshut Rabim. ¿Quién pone fruta en Reshut Rabim? Nadie lo pone. ¿El vendedor lo pone en la mitad de la calle? No. Entonces, si hay fruta en la mitad de la calle, probablemente, ¿qué son esas frutas? Efker. Abandonadas. Entonces no pertenece a nadie. Entonces, ZNN, ves de lo hacer. Entonces, si es un caso comparable, por lo tanto sí podemos comparar. Seguimos. Como no está tan claro esta prueba, como la acabamos de tumbar, ¿sí? Y Rami Bar Jamá explicamos de que puede ser que él opina que es Efker, etc. Pero la Gemara trae una prueba de otra Mishnah. Veamos. Tnan. Hamakif Javero Mishalosh Lujotav. Vegadar et Arishona vet Ashnia vet Ashelishit. En Mehaivim Oto. Harrevit Mehaivim Oto. Shmamine Zenena. ¿Ah? Si Mehaivim Oto. Shmamine Zenena vez de lo hacer. Hayab. Dice la Mishnah en Masejet Baba Batra.
La Mishnah Masejet Batra, página 4b, dice lo siguiente. ¿Qué pasa? Una persona, pongamos el nombre a las personas, Reubén, tiene un campo. Y Shimón también tiene un campo. Pero el campo de Shimón está alrededor del de Reubén. ¿Sí? Entonces Reubén tiene un cuadradito, ¿sí? Un cuadradito así. Y él tiene una franja alrededor de todo. ¿Quién es él? Shimón. ¿Sí? Viene Shimón y cerca, el Shimón es el que tiene alrededor, externo. Viene Shimón y cerca todo su campo. ¿Sí? Pone pared por la parte exterior de sus campos y por la parte interna, pero no lo cerca completamente. Es importante decir, él tiene, Reubén tiene nada más, un segundito. Sí, un segundito. Él tiene nada más el campo de Shimón, que está alrededor por 3 lados nada más. ¿Sí? Entonces él cercó, sí, aquí está en la Gemara, está en las Gemarot. ¿Sí? La imagen está en las Gemarot. ¿Sí? De todas maneras, cercó por tres lados. ¿Sí? Y hizo una cerca. Viene Shimón y le dice, un segundo, mira, te estoy ayudando en 3 lados. En 3 lados tuyos te hice pared. Para salvar lo mío, yo cerqué los 3 lados. Entonces, sé partícipe del gasto que tuve de las paredes, de la cerca. Dice la Mishnah, no podemos obligar a Reubén. ¿Por qué? Porque ¿cómo lo vas a obligar a Reubén? Si de por sí le tiene el cuarto lado, todavía lo tiene abierto, que le ayude a la cerca. Si tú cercas algo por 3 lados, si tienes un lugar abierto, no te sirve para nada. Entonces no puedes obligar a Reubén a ser partícipe del gasto. Sin embargo, si vino, un segundito, si Shimón tiene por 4 lados y también cerró el cuarto lado, de tal manera que ahorita sí se aprovecha, sí tiene un provecho directamente, ¿quién? Reubén, el interno. En este caso, sí obligamos a Reubén en hacerse responsable y tomar cargo de parte de los gastos. Dice la Emara, fíjate bien, aquí es un caso de Zenena, desde lo hacer. Es un caso de que Reubén, el interno, está teniendo un provecho, en el caso que lo cercaron por los 4 lados, ¿sí? Pero por otro lado, el externo, se lo hacer. Él de por sí no tiene ninguna pérdida, porque de por sí el externo tiene que hacerlo ¿para qué? Para cuidar sus propios campos. Y aún así me dice la Mishnah que obligamos a Reubén por el provecho que está teniendo, a pesar que no le está causando un gasto al otro, un gasto adicional al otro, porque el otro por eso tiene que hacer, que Reubén sí tiene que pagar. Entonces vemos que el caso, que es el caso de nuestra duda, vemos que el caso es de Nenaves de lo hacer, Hayab. Dice la Gemara, no, Shani Atam, de amarle ad garantli kefa y etera. Dice la no. Ahí, ¿sabes por qué el de interno tiene que pagar? ¿Sabes por qué? Porque si el externo, cuando hizo la cerca, sí tuvo un gasto adicional por el interno. ¿Por qué? Porque el externo podría nada más cercar, hubiese sido suficiente para él cercar el perímetro exterior del externo. Y él hizo también, ¿cuál? El interior. ¿Por qué él hizo el interior? Para el interno. Entonces, ¿sabes qué? Págame parte de eso. Entonces, en este caso, entonces no es Zenena vez de lo hacer, aquí es Zenena vez de hacer. Esto lo hice por ti, entonces págame por eso. Entonces no es el caso de nuestra duda, entonces no hay prueba. La Gemara intenta traer prueba de las continuaciones de esa Mishnah Masejet Batra Tashema, Amar Rabbi Yosef, Imamat Nikaf vegadar et arrevit megalgelim ala betakol. Tama de gadar Nikaf, Hamakif patur, Shmamina, Zenena vez de lo hacer patur. Shaniatam de amarle le didi, sagile mentira bar zuza. La Mishnah sigue diciendo la Mishnah nos sigue diciendo lo siguiente. Dice Rabbi Yossi en la Mishnah ya. ¿Qué pasa si vino el interno, el que estaba en el interno, que es Reubén, si en el ejemplo que dimos, y él mismo, el externo hizo nada más 3 lados y el cuarto lo dejó abierto? En este caso decimos que el interno no tiene que pagar nada. Vino el interno y él mismo que hizo, después de que vio de que el externo hizo 3 lados, dijo, ¿sabes qué? Me salió barato. Voy a hacer ¿qué? El cuarto lado nada más. ¿Sí? En este caso dice la Guimará, dice Rabbi Yosef, le obligamos al interno a ser partícipe en los 3 lados que hizo el externo. ¿Sí? Y eso le podemos deducir de que en este caso, ¿cuándo lo obligamos? Cuando vino el Nikaf, cuando vino el interno, ¿sí? Y lo hizo. ¿Sí? Ahí es cuando le obligamos a pagar el resto. Pero si vino el Makif, el externo, y le hizo a él una cuarta parte para él especial, dice en ese caso está exento el interno de pagarlo todo. ¿Por qué? Aparentemente, ¿cómo puede ser que está exento? Aparentemente es porque es de nena, a pesar que tuvo un provecho. En este caso tiene provecho porque lo está acercando completamente. Vez de lo hacer, ¿sí? Y está exento. De por sí tiene que hacerlo, sí, muy bien. Entonces está exento. Vemos aquí tenemos una prueba al revés. Que Zenena, a vez de lo hacer, está patur, está exento.
Dice la no, aquí es diferente. ¿Sabes por qué aquí está exento? Porque el interno, estamos hablando en un caso de que el externo hizo las paredes de piedra, muros de piedra, y le quiere cobrar gastos al interno. El interno viene y dice, no, pero a mí no es suficiente que me hagas de rejitas, cualquier cosita que me pongas ahí. Si me hiciste de piedra, no te quiero pagar eso. ¿Sí? Por eso es que está exento, pero en verdad sí está obligado a pagar lo que tiene que pagar, pero no tiene que pagar el lujoso muro que quiso hacer de piedras. Ok. Entonces no tenemos prueba todavía. La Gemara intenta traer una prueba de otra Mishnah. Tashema. Habayit ve'aliyah shel shnaim shenaflu. Amar ba'al aliyah leba'al habayit livnot ve'hu eno rotze. Harei ba'al aliyah bone bayit ve'yoshev בה עד שייתן יציאותיו. יציאותיו עוד מחייב לבעל הבית, השכרו לו, שמע מיניה זה נהנה וזה לא חסר, פטור. Escuchen en este caso la Mishnah, Masejet Baba Metzia, otra Mishnah en otro lugar, Masejet Baba Metzia, Daf Kuf Yud Zain, 117. Dice la Mishnah Masejet Baba Metzia lo siguiente: ¿qué pasa si hay una casa de 2 pisos? ¿Sí? El primer piso pertenece a, pongámosle nombre a Reubén, y el segundo piso pertenece a Shimón. ¿Sí? 2 personas. Y vino un terremoto o algo pasó ahí, ¿y qué pasó? Se derrumbó completamente. Bueno, vino el del segundo piso, el de Shimón, y le dijo al del primer piso: mira, construye tu primer piso para que yo pueda hacer ¿qué? El segundo piso. Y él, el dueño del primer piso, no quiere construir, no tiene dinero ahorita para construir o lo que sea, no quiere construir. ¿Qué hace en este caso? Dice la Mishnah, te voy a decir qué hace. El del segundo piso puede construir él, el primer piso con el techo, y él puede vivir ahí, en ese primer piso. Y cuando el del primer piso original decide ya ser partícipe, pues le cobra lo que gastó por la construcción y con eso construye el segundo piso. Dice la Mishnah que en este caso, la Mishnah dice que lo único que tiene que pagar el del segundo piso que estaba en el primer piso es únicamente que tiene que cobrarle Yetziotav, ¿sí? O sea, le cobra al del primer piso los costos y ya. Dice la Mashma que lo único que le tiene que dar, ¿quién? El del primer piso al segundo, ¿sí? Es únicamente el costo de la casa. Pero el valor del tiempo que estuvo viviendo ahí, ¿sí? No se lo descuenta, ¿sí? Porque, ¿qué pasó aquí? Le costó 1 millón, por decir, para construir el primer piso. ¿A quién le costó? Al del segundo piso. Se nos dice la Mishnah, el primer piso, ahorita si quiere, que pague 1 millón y ya con eso la persona, el del segundo piso, construye su segundo piso. Más que el único dinero que hay aquí en la mitad, ¿qué es? El millón del valor del primer piso, que viene viene Rubén, Shimón, no recuerdo quién es Rubén y Shimón. Shimón, que viene Shimón y se lo cobra a Rubén. Pero más que Rubén no le descuenta los meses que estuvo viviendo, la renta de lo que estuvo viviendo, que estuvo teniendo provecho del primer piso. ¿Sí? Dice la Gemara, ¿qué es esto? ¿Por qué aparentemente? Porque es un caso de ZNN. ¿Ves de lo hacer? El que habitó, el del segundo piso que estaba en el primer piso, habitó ahí, tuvo provecho, pero el otro no perdió nada. ¿Sí? Aparentemente. Entonces dice la Gemara, vemos que en ese caso está exento. ZNN, ¿ves de lo hacer, patur? ¿Sí? Dice la Gemara, no. Shani atam de betal aliyah mishtabed. Ahí es muy diferente, que obviamente aquí ya me imagino que ustedes ya tienen la diferencia ya en la lengua de la boca. Es muy diferente ahí. ¿Por qué? Porque ahí, ¿sí? La casa, el primer piso, está subyugado para el segundo, ¿sí? O sea, en este caso, tú no puedes venir, puede ser que normalmente en un caso de ZNN de lo hacer tiene que pagar, y la razón que aquí no tiene que pagar es, ¿cómo tú le vas a cobrar el del segundo piso? No le puedes cobrar, porque tienes que hacer, el del primer piso debería haber hecho el primer piso para que haga el segundo piso. O sea, ya que está subyugado, si no lo puede hacer, el segundo puede venir a hacer el primer piso y no cobrar nada, porque tú tienes responsabilidad de que yo pueda tener, de que yo me refiero a que el segundo piso tenga un piso aquí, tenga un donde habitar aquí, por eso no puedes cobrar. Entonces ese caso es diferente, pero en un caso regular puede ser que sí va a estar Jaime, entonces no hay prueba. Entonces la Gemara intenta traer una prueba de la continuación de esa misma Mishnah. Tashema. Rabbi Yehuda Omer, Af ze dar bechatzer javero shelo midato tzarich lealot lo sachar. Shma mineh ze nena veze lo chaser chayav. Shaniata mishum shachriruta de ashiaita. Dice la Gemara, la continuación de la Mishnah. Esta continuación de la Mishnah es la opinión de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda opina que en el caso que el del segundo piso se cayó todo, si el segundo piso construyó el primer piso, ¿sí? Tiene que pagar. Si el primer piso al final quiere entrar, pues paga por la construcción, pero, dice la viuda, sí se le deduce el valor de la renta a favor del dueño del primer piso. ¿Por qué? Porque estuvo ahí 2-3 meses ahí viviendo. Dice la Gemara, tenemos una prueba que aquí, Zenenab, desde lo hacer, según la viuda, Hayab, al revés, ahorita de antes. Dice la Gemara, tampoco hay prueba. ¿Por qué? Porque ahí puede ser también según la viuda que es Hayab,
Puede ser que en verdad Zene Naves de lo Hacer Patur. La razón que aquí es Hayab es porque al fin y al cabo no es Zene Naves de lo Hacer. Zene, ¿qué significa Zene Naves de lo Hacer? Uno tuvo provecho y el otro no tuvo pérdida. Aquí sí tuvo pérdida, porque cuando construyó es nueva. Cuando lo usó 2-3 meses, las paredes, ¿qué le pasó? Se empezaron a ensuciar, se deterioraron un poquito. Cuando es nuevo, el deterioro es de inmediato, se siente, ¿sí? Y por lo tanto, ese caso que es, sí es Haser, y por eso es Hayab. Pero en un caso que no, puede ser que va a ser Patur también según Rabbi Yehuda. A diferencia del caso que nosotros estamos hablando, es cuando una persona, la duda que tenemos, es cuando una persona entra a un patio, entra a una casa vieja, que estuvo ahí un mes y no hay ningún deterioro en absoluto, y por lo tanto es de Naves de lo Haser, y queda todavía la duda si es de Naves de lo Haser, si es Patur o Hayab, y no tenemos ninguna prueba. Muy bien. Una vez no tenemos ninguna prueba para esto, la Gemara trae opiniones, conclusiones al respecto. Shelahua be Rabbi Ami, be Amar, be Jimasa lo magistro maiziko. Rabbi Hayab Baraba Amar, nitiyasheva dabaradar shalhu kame, Rabbi Hayab Baraba, kuleha y shalhu le viazli, y lo ashkije betama, lo shalachna leu. La Gemara comenta que le enviaron esta pregunta, si en Zene Naves de lo Haser, si cuando uno tiene provecho y el otro no pierde, si está Hayab o Patur, se la enviaron al Benirash de Rabbi Ami. Rabbi Ami respondió, sí, respondió lo siguiente, ¿qué le hizo? ¿Cuál es el caso otra vez? Cuando hay un ocupante en el patio de alguien, ¿sí? Dice, le respondió Rabbi Ami, ¿qué hizo el ocupante al dueño del terreno? No le perjudicó nada y no le dañó nada. O sea, por lo tanto, no hay duda que aunque tuvo provecho, que va a estar exento, va a estar patur. Y esta misma pregunta se la mandaron también a Rabbi Hiyá Barabá. Y Rabbi Hiyá Barabá respondió, déjame analizar el tema. Está difícil, déjame analizarlo. Después de un tiempo se lo volvieron a mandar. Y él dijo, ya paren de mandarme. Si me la mandaron y no respondí porque todavía no sé. Cuando tengo una novedad, les voy a decir. Sigue comentando la Gemara, Itmar, Rav Kana, Amar Rabbi Yohanan, Eno tzarich la'alot zahar, Rabbi Abau, Amar Rabbi Yohanan, tzarich la'alot zahar. La Gemara trae un machloket entre Rav Kana, nombre de Rabbi Yohanan, y Rabbi Abau, nombre de Rabbi Yohanan. Rav Kana, nombre de Rabbi Yohanan, dice que está patur, ¿sí? Que una persona que se ocupó un terreno sin consentimiento del dueño y no lo dañó, pero sí tuvo provecho, Zene Naves de lo Haser, está ¿qué? Exento, no tiene que pagar. Sin embargo, Rabbi Abau, en nombre del mismo Rabbi Yohanan, dice lo contrario, dice que sí tiene que pagar. Dice la Gemara, Amar Papá, Had Rabbi Abau, la beferush itmar. ¿Sí? El amichlala itmar. Detnan, natal even okora shelekdesh, hareze lo maal. Netana la javero, hu maal, bajavero lo maal. Benaa, letoch beto hareze lo maal, ad sheadur tachtea shave peruta. Veamar Shemuel, vehu shehinicha al pi aruba. Veati Rabbi Abau kamed Rabbi Yohanan, וכאמר משנה שמואל, זאת אומרת, הדר בחצר חבר שלו מידתו צריך לעלות שכר, ושתק. אי הוא סבר מידי שתיק מודלה, ולא היא. אשגוך אלו אשגח ב, כדרבה. דאמר רבה, הקדש אלו מידת, כהדיוט מידת דמי. Escuchen bien. Otra vez, ¿qué mencionamos antes de esta lectura? Que hay un mahloket entre Rav Kana. Hay un mahloket, ¿qué es lo que opina Rabbi Yohanan? Rav Kana, nombre de Rabbi Yohanan, opina que está exento. Y Rabbi Abau, en nombre de Rabbi Yohanan, opina, Rav Kana, nombre de Rabbi Yohanan, opina que está exento. Y Rabbi Abau, en nombre de Rabbi Yohanan, opina que está obligado. Rav Papá nos explica qué fue lo que pasó. Dice Rav Papá, te voy a explicar. Esto que dijo Rabbi Abau, en verdad, no fue dicho explícitamente en nombre de Rabbi Yohanan, sino fue deducido de algo que dijo. Y la Gemara explica qué fue lo que pasó. Está escrito en la Mishnah Masejet Meilá lo siguiente. Pero antes de decir lo que dice la Mishnah Masejet Meilá lo siguiente. Algo que pertenece a Ekdesh es del Bet HaMikdash. Y uno no puede, si uno tiene provecho o lo saca del Reshut del Ekdesh, transgrede una prohibición que se llama ¿qué? Se llama Meilá. O sea que hay dos casos que uno transgrede Meilá, obviamente cuando fue sin querer. Y cuando hace Meilá tiene que pagar el capital más el quinto y traer un Korban Hashem. ¿Cuáles son los dos casos? Cuando saca, aunque no tuvo provecho todavía, pero ya lo sacó de la propiedad del Ekdesh, sí lo sacó, ya está en manos de otra persona, aunque no hubo provecho todavía, ya hay Meilá. O cuando uno tuvo provecho, a pesar que no lo sacó de la propiedad del Ekdesh. Sí, esos son los dos casos. Entonces la Mishnah nos dice lo siguiente: ¿qué pasa si el mismo tesorero, el Ekdesh tiene un tesorero? ¿Sí? Ahorita les explico algo. Cuando una persona que no es tesorero del Ekdesh viene y agarra algo del Bet HaMikdash, si algo del Ekdesh, aunque no tuvo provecho, el hecho que lo agarró ya salió de la propiedad. Pero el mismo tesorero, la mano de él, ¿qué es? Es parte del Ekdesh, es su trabajo. Se nos dice la Mishnah, si el tesorero agarró una piedra o una viga del Ekdesh, no hizo Meilá. ¿Por qué? Porque a pesar que estaba en propiedad del Ekdesh, estaba en recinto del Ekdesh, y ahorita lo sacó, pero él también, su mano, ¿qué es? Él trabaja para el Ekdesh, es Ekdesh, todavía no hay Meilá. El hecho que la levantó no es como Kinyan, no la sacó de la pertenencia del Ekdesh. Si se lo dio a su compañero,
¿sí? Si el tesorero le dio al compañero, a otra persona, ahí en ese caso ya el tesorero sí hizo meila, ¿sí? Sale que el momento que se lo dio al compañero, aunque no hubo provecho todavía, pero salió de la propiedad del reshut, del recinto, de la pertenencia del Ekdesh, ¿sí? Y el amigo, obviamente, no hizo meilá, a pesar que el amigo tuvo provecho después, no tiene meilá. ¿Por qué? Porque ya salió del Ekdesh. ¿Y quién la sacó del Ekdesh? El tesorero cuando se la entregó. Entonces el amigo cuando tiene provecho después, no hay ningún problema. Sigue siendo la Mishnah. ¿Qué pasa si el mismo tesorero la levantó? Dijimos antes que ¿qué? No pasa nada. Pero ¿qué pasa si él usó esa piedra o esa viga para construir en su casa? Dice la Gemara, no hay meilá. ¿Hasta que qué? Hasta que viva debajo de ella y tenga provecho. ¿Sí? Dice Shemuel, un segundo, ¿esto es cuándo? Esto es cuando no la construyó con cemento y no la empotró. Porque si la empotró, hizo shinui, se hizo una diferencia en eso, seguro que la adquirió. ¿Sí? Estamos hablando en un caso que hay un hueco, una parábola, algo así, o qué sé, y puso ahí la viga encima sin dejarla empotrada. Si no la puso, la apoyó ahí. Y en ese caso no le hizo un shinui, entonces no la adquiere. Por eso no hice meilá. ¿Cuándo hace meilá? Cuando tiene un provecho que vale shabe peruta. Así nos explica Shmuel. Y estaba sentado Rabbi Abba ahí enfrente de Rabbi Yohanan. Y Rabbi Yohanan dijo en nombre de Shmuel, eso significa, sí, que una persona que vive en el patio del compañero sin su consentimiento, tiene que pagar por el provecho que tuve. Tiene que pagar una recompensa por eso. ¿Por qué? Porque fíjate aquí, porque aquí en el caso del Ekdesh, el tesorero, si no le hizo ningún shinui a la piedra o a la viga, no la empotró, como dijo Shmuel, va a estar, no le dañó nada al Ekdesh y va a estar exento. Y solo si tuvo provecho, ahí tiene que pagar. Significa que por provecho tiene que pagar. Entonces una persona que tuvo provecho porque vivió en el patio de su compañero sin su consentimiento, aunque no le hizo pérdida, tuvo provecho, tiene que pagar. Así escuchó Rabbi Abba en nombre de Rabbi Yohanan. Y Rabbi Yohanan, así dijo Rabbi Abba enfrente de Rabbi Yohanan. Y Rabbi Yohanan se quedó callado. Entonces Rabbi Abba opinó que el hecho que se quedó callado significa que está de acuerdo con lo que dije. ¿Sí? Que tiene que pagar por provecho aunque no hay una pérdida. Sin embargo, no es así. ¿Por qué? Porque la razón que Rabbi Yohanan se quedó callado es porque no le prestó atención. Muchas veces cuando uno se queda callado, cuando escucha algo, puede ser por dos cosas. O porque está de acuerdo, que así pensó Rabbi Abba, y por eso Rabbi Abba dice el nombre de Rabbi Yohanan que tiene que pagar, antes. O ni respondo porque está diciendo tonterías, está diciendo cosas que no son relevantes. ¿Sí? Esa es la razón que se quedó callado. Como dice Rabá, que ¿qué? Que Ekdesh Elomidat, ¿sí? La razón que se quedó callado ahí, sí, porque no le prestó atención. ¿Y por qué? Porque no hay prueba de la Mishnah. ¿Por qué no hay prueba de la Mishnah? Como dice Rabá, que Ekdesh, todo este concepto de provecho sin dañar, es cuando uno tiene un provecho sin consentimiento del dueño. Y después entra el dueño y le dice, págame por lo que no sabía. ¿Sí? Todo esto es Shelomidat. Dice la hermana, Ekdesh Shelomidat no existe. Ekdesh Shelomidat es, uno tuvo provecho del Ekdesh sin consentimiento del dueño. ¿Quién es el dueño del Ekdesh? Akadosh Baruj Hu. ¿Existe algo? Ekdesh Shelomidat siempre es Midat. Hay más lo que aquí es Midat. Y por lo tanto, ¿y qué va a pasar? Hay más lo que sí va a pasar, pero seguro no tiene que ver con nosotros, entonces no hay prueba. Así nos dice la Gemara. Sigamos un poquito más para acabar el tema. Shalach le Rabbi Abba bar Zavda le Mar y Barmar. Baem mine me Rabuna dar bachatzer javero shelo midat. Tzarich lo zachar o lo adeach inach nafshe de Rabuna. Amale Rabba bar Rabuna achi amar Abamar y mishme de Rabbe. No tzarich lo zachar de asocher baem Reuben male zachar le Shimon. Shimon mayavite achi kamar nimtza bait Shimon male lo zachar. Tarte. Hade kaima le agra, hade lo kaima le agra. La Gemara comenta lo siguiente. Rabbi Abba bar Zavda le mandó a Mar y Barmar lo siguiente. Por favor, pregúntale a Rabuná si una persona que habita, que ocupa el recinto de su compañero sin su consentimiento y tuvo provecho, pero no le causó ninguna pérdida, si tiene que pagar o no tiene que pagar. Fueron a buscar a Rabuná y de repente se dieron cuenta que Rabuná falleció. Pero le preguntaron al hijo, Rabá, el hijo de Rabuná. Y dijo Rabá, mira, mi papá dijo sobre esto en nombre de Rab lo siguiente, que una persona que habita, que ocupa un recinto, un apartamento, un patio, otra persona, ¿sí? Y tiene provecho, pero no le causa una pérdida, no tiene que pagar, ¿sí? Y aumenta otra alajá más, este Rabá en nombre de quién, Rabá en nombre de su papá, que lo escuchó de su papá, en nombre de su papá, en nombre de Rab, ¿sí? Una segunda alajá, que una persona que renta una casa de Reubén, le paga a Shimón. Y esto no está claro, la primera pregunta, no entiendo qué tiene que ver. Si le renta a Reubén, pues tiene que pagarle a qué? A Reubén, ¿qué tiene que ver Shimón? Dice, no, aquí está hablando en un caso que se la rentó a Reubén y al final se dieron cuenta que no pertenece a Reubén la casa, sino pertenece a quién? A Shimón. En este caso decimos que se tiene que pagar. Dice la verdad, pero un segundo, pero entonces eso contradice la primera alajá que dijo. Porque fíjense bien, si yo le rento a Reubén pensando que es de Reubén
y habité, ocupé la casa pensando que es Rubén, me dice la segunda alajá que tengo que pagarle a Shimón. Pero un segundo, Shimón, si es el dueño original, aunque nos dimos cuenta, pero cuando yo habité, estaba ocupándola sin su consentimiento, ¿sí? Tuve provecho, pero no causó en daño. Entonces, ¿por qué tengo que pagarle a Shimón? Esto contradice la primera alajá que me dice que está exento. Dice, no contradice. ¿Por qué? Porque el segundo caso, la segunda alajá es un caso que la casa está para alquilarse. Entonces no es un caso que tuvo provecho y no perjudicó, sino tuvo provecho y sí perjudicó. Por eso está Hayab de pagarle no a Rubén, sino a Shimón, a pesar que no fue con su consentimiento. A diferencia del primer caso, que es un caso que ocupó, tuvo provecho, pero no le causó una pérdida. ¿Por qué? Porque no estaba para alquilarse. Algo similar también pasó con otros personajes. Itmarnami, Amar Rabbi Barabin, Amar Rab, de Ambrile, Amar Rabbi Barabin, Amar Rabuná, Hadar Bechatzer Javero Shalom Midato, no tzarich la'alot Zahar, Ve'asocher Be'ibnei Air, Ma'ale Zahar leBe'alim, Be'alim Ma'yavita, Yoachik Amar Nintzah lo Be'alim, Nimtzeu lo Be'alim, Ma'alim La'em Zahar, Tarte, Hade Kaima Leagra, Hade lo Kaima Leagra. La Gemara comenta una historia muy similar. Hay unos que Rabbi Barabin en nombre de Rab, y unos que le dicen Rabbi Barabin en nombre de Rabuná. Una persona que vive en el recinto de su compañero sin su consentimiento no tiene que pagar por él provecho. Esa es la primera alajá. La segunda alajá que dijo es que si una persona renta una casa que pertenece a la gente de la ciudad, tiene que pagarle al dueño. Pregúntale, no entiendo. Si pertenece a la gente de la ciudad, pues ¿por qué va a tener que pagarle al dueño? Tiene que pagarle a la gente de la ciudad, que es socio en la casa. Dice, no, como dijimos, estamos hablando de un caso. En este segundo caso estamos hablando de un caso que pensaban que pertenecía a varias personas de la ciudad y al final se dieron cuenta que pertenece a un dueño. En este caso decimos que le paga a el dueño. Y eso se contradice a la primera alajá. ¿Por qué? Porque la primera alajá nos dijo que cuando tuvo provecho y no causó un daño está exento. Aquí nos dice que cuando tuvo provecho de la casa pensando que es de estos y al final es de este, a pesar que sin su consentimiento tuvo provecho y no causó un daño, va a estar hallado, aparentemente contradice. Y la Gemara responde igual que antes, no. En la segunda alajá es un caso que la casa estaba para la renta, entonces tuvo provecho y también causó un daño, por eso tiene que pagarle al dueño real. Sin embargo, en el primer caso, la primera alajá es un caso que tuvo provecho y no está colocada para rentar, por lo tanto es en aves de lo hazar y por lo tanto está exento. Seguimos, Amar Rab Sejorá, Amar Rabuna Amar Rab, Hadar Bechatzer Javero Shelom Midato, en Tzarich la'alot Zahar Mishum Sheneemar, escuchen esto, Usheya Yuka Char, Amar Mar Bar Rabba Shel, Didi Hazile, Umenagach Kitora. Rabbi Yosef Amar, no, Beta Meyadva Yativ, Mai Benayu Ikat Benayu de Kamishtam Shve Betzibe Betivna. Dice Rab Sejorá en nombre de Rabuna, en nombre de Rab, lo siguiente: ¿qué pasa una persona que vive en el recinto, en la propiedad de su compañero, que no está para alquilarse, ¿sí? No está para alquilarse, sin su consentimiento, se metió y empezó a vivir. Entonces está teniendo provecho, Zenena, Beze, lo hacer, aparentemente. ¿Sí? Dice Rab Sejorá en nombre de Rabuna, en nombre de Rab, no tiene que pagar por eso. ¿Y dónde lo aprendemos? De un versículo en Ishaya que dice, Usheya Yukachar. Sheya es un Shindalet, un tipo de demonio, ¿sí? Dice, un Shindalet daña el portón de la casa cuando no vive nadie ahí. Entonces la razón que aquí no tiene que pagar es ¿por qué? Porque el que vive en la casa de su compañero, que no está para alquilar y está vacía, no nada más que está teniendo el provecho, sino también le está dando un provecho al dueño real, porque si no hay nadie ahí viviendo, ¿qué pasa? Viene el Shindalet y ¿qué hace? Y daña el portón, daña todo. Y dice Mabra Rashe que una vez él vio con sus propios ojos un Shindalet en una casa que estaba vacía, que estaba abandonada, que había este Shindalet que estaba corneando y dañando la casa como si fuese un toro corneando. Otra razón que hay para exentar a este ocupante, ¿sí?, de pagar al dueño, de pagar por lo que habitó ahí al dueño, dice Rabbi Yosef, mira, una casa que está habitada siempre es buena, porque cuando la tienes, olvídate el shed, otra razón, cuando tienes una casa que no hay nadie habitando, se daña algo, ¿quién lo arregla? Se daña, se pudre, se daña. Si hay alguien habitando, le dice, mira, estoy pendiente, mira, se dañó esto, ven a arreglarlo. Entonces eso mantiene la casa. ¿Sí? Entonces, por eso, cuando también es la misma idea de antes, pero por otra razón, cuando viene esta persona y la ocupa y no le causa una pérdida, no nada más está teniendo provecho sino está dándole provecho al dueño porque la cuida. Dice, ¿cuál es la diferencia entre las dos razones? La diferencia va a ser cuando el dueño de la propiedad lo usa no para vivir, sino para almacenar maderas, paja y cosas así. ¿Sí? Y vino su compañero y se metió ahí también, ¿para qué? Para ocuparla y vivir ahí él. Dice, en este caso no hay problema del Shindalet, porque el Shindalet nada más entra cuando la casa está vacía y aquí hay madera. Entonces en este caso no le está dando provecho al dueño. Pero si es por la segunda razón de Rabbi Yosef, ¿sí?, que es porque la va a cuidar cuando hay problemas, aquí también la va a cuidar. Entonces en este caso no nada más está teniendo provecho, sino está dándole provecho, entonces va a estar exento. Te van a traer una historia, Hau Gabra, de Baná Panda, Akilkalta de Yatme, Akber Anahan la Panda Mine. Leima Casabar Anahan Bejatze Javero Shlomi Datot Tzarich la'alot Zahar. No, Haumi cara Carmenae Abuda Irebe, Veyabule liatme davar muat. Amarle, Zil paisino liatme, lo ashgach, velo ashgach, Akbero Nahuan la pandamine. Le van a traer la siguiente historia. Una persona que
construyó una mansión sobre el vertedero, ¿sí?, de unos huérfanos. ¿Saben qué es vertedero? Donde se pone la basura, un lugar de basura, donde procesa toda la basura, ¿sí? Una persona vino, vio que hay un vertedero ahí de pura basura, construyó una mansión, una finca y construyó. Una mansión, ¿sí? ¿Y ese vertedero a quién pertenecía? A los Yetomim. Bueno, vino Rab Nachman y le agarró a esta persona que construyó la mansión, se la cobró completa. Y yo, Hazaku Baruch, gracias por la mansión, se la cobró toda. ¿A favor de quién? A favor de los Yetomim. ¿Hasta qué? Hasta que le pague a los Yetomim el valor del vertedero de la propiedad esta. Dice además, aparentemente, esto es un caso, ¿sí?, que es de nena, es de lo hacer. El que construyó la mansión está teniendo un provecho, construyó la mansión, pero ¿qué va a hacer los huérfanos con un vertedero? ¿Qué basura hay? Pura basura, no hay nada, no hay lo que hacer ahí. O sea, aparentemente vemos de aquí de que una persona que ocupa el recinto de su compañero sin su consentimiento y tiene provecho y no le causa un daño, tiene que pagar. Dice, no. Te voy a decir por qué no. ¿Por qué no hay prueba de Rab Nachman? Porque aquí esa historia, en el vertedero de esto vivían unas personas que se llamaban Carmenaim, ¿sí? Es una tribu que había, ¿sí? Y ellos sí le pagaban a los huérfanos algo pequeño por eso, ¿sí? Entonces, cuando vino, sale que este vertedero sí es apto para alquilarse mucho más barato, eso obviamente. Entonces, si es apto para alquilarse, cuando él vino y construyó su mansión, está teniendo provecho, pero está causando una pérdida porque sí tiene un valor este alquiler. Por eso viene Rab Nachman y dice, ¿sabes qué? Ve y paga a los huérfanos el daño que causaste. Y él no hizo caso, el constructor de la mansión. No hizo caso, le agarró la mansión hasta que pague. ¿Sí? Entonces no tenemos una prueba que Rab Nachman dice que en un caso regular es de nena, es de lo hacer, que va a estar hayab. Porque en este caso es de nena, ves de hacer, sí está haciendo una pérdida. Amén, ve amén.